Voy a empezar a hacer lo que hacemos con los niños. El que me está escuchando, levante la mano. El que me está escuchando, levante la mano. El que me está escuchando, levante la mano. Esto lo hacemos con los niños chiquiticos cuando no nos quieren prestar atención. Muchas gracias. Terminamos las preguntas, conversamos sobre ellas o estaban conversando sobre otras experiencias. Nos hace falta espacios sin nuestros hijos, ¿cierto? Como espacios en los que podamos conversar tranquilamente sin un mamá, papá. Bueno, inicialmente algún grupo quisiera compartir el caso que le tocó y alguna de las preguntas. Esto es voluntario y como ustedes quieran. La idea es que este taller lo construyamos juntos, no es unidireccional. Venga, pues para acá. Ya nos podemos voltear si quiere. El caso. Bueno, nuestro caso es referente a un niño de 3 años a quien otro niño le quita su camión con el que estaba jugando, sale corriendo, nuestro hijo pues sale detrás de él, lo empuja, cae, se raspa, sale sangre. Entonces, esa es como la situación. ¿Y qué pregunta? Bueno, vamos a socializar. De cómo pues, realmente como lo que sienten los niños en ese momento, ¿cierto? Que es rabia, frustración, susto, pues por ver como el accidente. Y que como padres nosotros lo que haríamos es como darle una atención prioritaria, pues como los primeros auxilios para solucionar lo de la caída, escuchar pues las dos versiones, porque es importante pues como que no se quede como el niño que fue el que hirió a otro pues como de maldad, sino que también hubo una situación que generó el acontecimiento y aclarar pues la situación entre los papás para que no se genere pues como esa incomodidad que se da y llevar a la calma pues porque normalmente el que empujó está llorando y el que tuvo la herida también, entonces esa es como la situación. Mil gracias. ¿Qué tanto con la mano en el corazón y no la respondan públicamente? ¿Qué tanto somos capaces de hacer eso cuando vemos a nuestro hijo herido? O cuando vemos al de nosotros llorando, cuando vimos el que le jaló el pelo al de uno. ¿Realmente nos paramos y pensamos y mediamos y atendemos la situación o a veces intervenimos? Ahí se las dejo, ¿listo? Porque la mayoría de las veces creo que uno entra de manera inmediata a tratar de resolver. ¿Algún otro grupo, otro caso diferente? Bueno, nuestro caso es que a la hora de dormir se volvió una batalla diaria porque el niño normalmente quiere seguir haciendo más cosas, pedir más agua, pedir más cuentos, salir del cuarto. Y hoy, después de leer 3 cuentos, cantarle y esperar a que se calme, él pide ir al baño por 5ª vez. Cuando le dices que ya es hora de dormir, comienza a llorar y a decir que no te quiere. Y bueno, nuestro grupo, obviamente supongo que a muchos de acá les ha pasado, nuestro grupo también efectivamente nos ha pasado, y hemos pensado como qué hacemos en esta situación. En mi caso personal, pienso en que, bueno, a la hora de dormir, normalmente lo que él hace es decir, ya le hemos cepillado los dientes y empieza, tengo hambre, quiero comer algo más. Y yo soy como, no, ya te cepillé. Y entonces empieza esta lucha entre lo que él quiere y lo que nosotros queremos. El niño siente frustración, nosotros también tenemos frustración porque queremos que ya se duerma. Y a veces es el hecho de pensar cómo se siente él, porque muchas veces nosotros sentimos ese deseo de tener el poder y decirle, no, ya no más, y lo que yo a veces he hecho en estas situaciones es parar por un momento, pensar y decirle, hijo, está bien, te vamos a dar la última cosa para comer
y ya te cepillas nuevamente y te vas ya a dormir. Le pongo ya el límite claro, pero obviamente soy un poco flexible. Inicialmente le pongo el límite claro y ya después de eso él ya lo entiende. Pero cuando tomo el otro rol y me pongo firme, le digo no, ya no más, ya lo hiciste, ya te cepillamos, ya no más. Ocurre nuevamente esta situación, se pone a llorar y pues pasa mucho más tiempo para dormirse de que hubiera pasado si simplemente le hubiera sido un poco más flexible y le hubiera puesto el límite después de eso. Entonces es eso, pienso que a veces también tenemos que entender lo que ellos están pasando y pensar de que nosotros tenemos mayor capacidad para manejar nuestras emociones y ayudarle a ellos a manejar la de ellos. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algún otro grupo? Pues arrancamos. Sí. Bueno. Dale. Por supuesto. Es un caso distinto. Bueno, nuestro caso es: tu hijo de 3 años está fascinado con las tabletas. Has establecido un límite de 30 minutos al día, pero cada vez que el tiempo se acaba y le pides que la apague, él llora, grita y se pone muy irritable. En ocasiones, para evitar que esto pase, le has dado 10 o 15 minutos más. Hoy, el temporizador suena y él se niega a entregar la tableta, tirándose al piso con ella en la mano. Bueno, nosotros hablamos de que coincidimos como en las 4 familias que estábamos, que tenemos como muy limitado el tiempo en las pantallas, y que como lo hemos ido cultivando a lo largo del tiempo, pues no hemos llegado a esta situación. Nos ha pasado es con otras cosas, por ejemplo el límite en el parque o el límite de estar en la calle, bueno, esas cosas. Pero con la pantalla, como ya tenemos como la rutina y establecido en la casa que no se usa o que solamente es el sábado en la mañana un ratico, no ha sido tan crítico. Súper, pero muchas gracias, porque vean que ahí es donde nos damos cuenta que pues es una situación hipotética, fueron unos casos que, como decía Meli, eso no pasa normalmente, no aquí, no en estas familias, pero sí lo podemos trasladar a otro tipo de situaciones que al final del día pues están relacionadas con lo mismo, y es con la manera de establecer el límite, que ahí pues me voy a adelantar un poquito, y es que establecer el límite es relativamente fácil, ¿cierto? Uno lo establece muy fácil, pero no lo mantiene tan fácil, porque uno lo establece generalmente en un momento en el que no hay crisis y en el que no hay una dificultad puntual con el niño. Uno no establece el límite cuando, o a veces sí, ahí nos equivocamos. Pero cuando nos enfrentamos a tenerlo que mantener es cuando hay la crisis, y es ahí donde es difícil pararse en su lugar y mantener. El cuarto caso, de pronto, ¿algún grupo se anima? El grupo que falta, ¿no? Bueno, está bien. Sí, eso. Súper. El caso de nosotros es la hora de la comida. Tu hija de 2 años ha comenzado a tirar la comida de su plato al piso. Esto ocurre casi todos los días. Inicialmente le advertiste que no lo hiciera, pero ella parece encontrarlo divertido y lo hace cada vez con más frecuencia. Hoy, después de haberle servido con cuidado una comida que le gusta, ella toma un puñado y lo arroja directamente al suelo, riéndose mientras lo hace. Entonces en el grupo pues hablamos y decíamos que sí, pues que a todos nos ha pasado en algún momento. Ahí, ¿cuál era como el paso a seguir? Decíamos pues, por ejemplo, en el caso de nosotros, Agustín lo ha hecho cuando está cansado, entonces ya lo identificamos y decimos, listo, es porque está cansado. Entonces ahí hablábamos ahorita con una mamá y decíamos, es como de tener mucha paciencia, sí, mucho amor, pues de entender un poquito. Pues lo que conversábamos ahí en el grupo es más que todo como tratar de tener ese momento de serenidad, que hay veces no es fácil, ¿cierto? Que no es fácil porque no sucede en una hora donde todo el mundo está calmado, sino una hora donde ya muchas veces los papás pasamos por una jornada laboral, pues tratar de tener como calma y ya después poder llevar al niño y sacarlo como en ese momento. Sí. Muchas gracias. Bueno, entonces iniciemos. Papá, realmente el tiempo es relativamente corto, ¿cierto? Para no quitarles el tiempo de un mini viernes, que creo que es importante y significativo para todos.
Entonces, bueno, lo primero que quisiera es, pues, lo que decía ahorita con la mamá que salió y contigo también, y es que si se dan cuenta, estos casos los planeamos y los pensamos en situaciones cotidianas, ¿cierto? En situaciones, esto no nos está hablando de un problema muy grande, nos está hablando de situaciones de la vida diaria, que seguramente hay muchas otras, ¿cierto? La hora de la salida de la casa, la hora de la dejada aquí en el colegio, bueno, la hora de dormir creo que fue una en la que muchos se conectaron con esa, o sea, veíamos muchos afirmando como sí, a mí todavía me pasa, mis hijos tienen 9 y 12 años y todavía me pasa ahí como para que tengan esperanza. Entonces, efectivamente, digamos que todas las herramientas que ustedes han dado, creo que igual somos generaciones de papás que tenemos muchas más herramientas, pero entender esas herramientas precisamente con como son las pautas de crianza, y realmente son herramientas que recibimos, pero que nosotros utilizamos de acuerdo a las dinámicas de nuestra familia, ¿cierto? Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Porque a veces pensamos que las pautas de crianza son manuales estrictos, como el manual que me llega con el televisor o con el computador, y resulta que al final del día no es así, porque yo no puedo implementar ciertas pautas de manera estricta y paulatina cuando en mi casa la dinámica es distinta, ¿cierto? Les voy a poner un ejemplo. Yo no puedo decirle a una familia, los niños tienen que dormirse a las 7 de la noche. No, y si el papá llega a trabajar a las 6:30, ¿qué pasa en ese tiempo? ¿Cierto? O los niños tienen que dormir de esta manera o de esta otra. Hay unos rangos y unos lineamientos generales que al final del día cada familia adapta a su dinámica, a su experiencia, el papá que trabaja por fuera, la mamá que está sola, ¿cierto? O papás separados y está unos días en una casa y otros días en otra. Entonces estas herramientas tendrán que ser modificadas de acuerdo a la experiencia. Y aún más importante, a los niños, ¿cierto? Aterrizadas a los niños, porque no todas las herramientas nos funcionan de la misma manera, y quienes tendrán 2 hijos se darán cuenta que hay cosas que funcionan con unos y con otros no nos funcionan en la misma familia, ¿cierto? Estamos hablando de 2 hijos en la misma familia. Entonces imagínense si nos va a funcionar a una familia y a otra de la misma manera. Dependen de las costumbres, experiencias y dinámicas de cada casa, es lo que les estaba diciendo. No son manuales de instrucciones ni fórmulas exactas. Entonces, en algún momento hace muchos años, Alejo me decía, Caro, hay un papá que tiene una dificultad con su hija y quiere leer un libro de disciplina positiva. ¿Cuál le recomendamos? Yo, ninguno. Porque cuando leemos, que creo que es uno de los retos que lo vamos a ver más adelantico, cuando leemos, todo suena súper bonito, suena muy fácil de implementar. Es una fórmula perfecta, ¿cierto? Y uno dice, claro, yo por qué no había leído esto antes. Pero a la hora de implementarlo, pues eso tiene muchísimas variaciones. Entonces no quiere decir que no haya herramientas importantes, pero sí las tenemos que aterrizar a entender cómo le ponemos el filtro de nuestros ojos, de nuestras gafitas, a cada una de estas pautas que nos llega o de esta información que nos llega, porque me imagino que ustedes, así como nosotros, que somos papás de estas generaciones, yo no voy a decir pues ni jóvenes ni viejos, que somos papás de estas generaciones, estamos expuestos a muchísima información de crianza, mucha, ¿cierto? Y eso nos confunde. Y uno dice, entonces, ¿será que sí hago esto o no hago esto? ¿Será que sí lo obligo a comer o no lo obligo a comer? ¿Será que sí lo acuesto a esta hora o no lo acuesto a esta hora? Y eso genera pues muchísimo más incoherencia en nuestra forma de gestionar las situaciones, y en los niños al final del día confusión, porque los niños hacen pues a lo que nosotros los expongamos. Y finalmente, no, el acceso a contenido inapropiado por esa edad no era ahí. Eso está en los retos más adelante ya. Meli, gracias. Entonces, efectivamente, el enfoque es desde la disciplina positiva, que antes pues como de darles esta explicación, que ahí está, pues qué es la disciplina positiva, pero quisiera saber si alguno de ustedes conoce, piensa algo, tiene alguna información adicional de disciplina positiva, tiene alguna interpretación específica diferente pues a esto, que es simplemente un concepto.
Muchas gracias. Yo ya enseguida voy a recoger como esas opiniones. De acuerdo. Mil gracias. Yo en ese ejemplo, digamos que funciona mucho cuando uno se logra ser consciente de eso, porque todos hemos pasado por un momento en el que nos alteramos y en el que respondemos de manera inadecuada. Todos. O sea, yo creo que el papá que no diga, o que por lo menos alcanzó a pensarlo y si se reguló, maravilloso, pero no siempre nos regulamos y no siempre alcanzamos, porque efectivamente, como decía el papá, nosotros también somos seres humanos, ¿cierto? Pero funciona mucho pensar y a veces creemos que estamos hablando solamente de maltrato físico, ¿cierto? O sea, a veces decimos, no, pues que yo no le pego palmadas, pero si le digo, te está embobando. Y a mí personalmente me funciona mucho pensar, si yo le dijera esto a un par, no necesariamente tiene que ser desconocido, o sea, si yo a Alejo le digo, viste, Alejo, te está embobando, ok, tal vez estoy siendo absolutamente irrespetuosa con él y no lo haría, ¿cierto? Entonces es pensar que la relación, y ahorita pues lo tenemos aquí en la diapositiva, la relación es de respeto, pero el respeto debe ser mutuo, ¿cierto? No es solamente tampoco respeto hacia los niños. El niño también, porque es desde ahí desde donde va aprendiendo y formando el concepto. Y pensar entonces que son seres humanos, ¿cierto? Pero ahí hay una doble cara de esa moneda. Y es que efectivamente son seres humanos. Entonces cuando uno dice, como cualquier otro ser humano, hay días en que está más cansado, hay días en que come mejor, hay días en que no duerme, uno aterriza un poquito la expectativa, porque a veces uno le pregunta a un papá de un niño de 3 años, ¿y tu hijo duerme bien? Más o menos, otra vez se devolvió, porque lleva una semana levantándose por la noche, entonces retrocedimos. No retrocedimos, es exactamente lo que pasa en un proceso vital. Nos pasa a nosotros, ¿cierto? Hay días en que, hay semanas en que no tenemos casi apetito, o semanas en que sí, otras semanas en que nos levantamos por la noche, nos desvelamos, sí, a los niños también les pasa. Pero es importante entender que son seres humanos de una edad diferente, con unas capacidades y habilidades diferentes, como el papá lo mencionaba ahorita, con un cerebro que no tiene los mismos recursos que el nuestro, por simples temas biológicos, ¿cierto? Ustedes a un niño, un bebé de 6 meses no lo ponen a caminar. Y lo pueden poner a caminar y le pueden mostrar tutoriales, mostrarle cómo hace, y él no lo va a poder hacer porque su cuerpo físicamente no tiene cómo hacerlo. Un niño de 3 años no tiene cómo regularse emocionalmente, no tiene cómo. O sea, físicamente no podemos pedir eso. Entonces a veces pensamos que son seres humanos adultos y que se deben comportar como adultos. Y pues claramente la expectativa está aquí y ellos pueden llegar hasta acá. ¿Listo? Entonces efectivamente es una metodología educativa que promueve relaciones horizontales en el sentido de dignidad y de respeto, ¿cierto? Los niños, aún a su edad, desde que nacen, merecen dignidad y respeto. Entre adultos y niños, respeto mutuo y conexión. Dale, gracias. Entonces, ¿cuáles son esos principios de la disciplina positiva? Primero, el respeto mutuo, lo que les decía ahorita. Eso no quiere decir que entonces por respetar al niño me voy a irrespetar a mí, ¿cierto? Es decir, eso también implica no aceptar la palmada, el grito. No aceptarla no quiere decir ni devolverla, ¿cierto? Ni enojarme con el niño porque me irrespetó, cuando entiendo que a su edad simplemente está respondiendo, pero sí pongo el límite y freno, ¿cierto? Tenga la edad que tenga. Pero aquí voy a hacer un paréntesis, y es que antes de los 3 años es todavía más complejo que haya un sistema que responda de una manera
emocionalmente correcta. ¿Listo? ¿Ibas a preguntar algo? No, es que pensé que había una mano levantada. ¿Cuál es la creencia del mal comportamiento? Y es que los niños no se portan mal, que esto también es un tema muy importante. Los niños no se portan mal por quererse portar mal, por buscarle pelea al papá y a la mamá, por ver cómo los aburro y cómo los enojo. Hay algo que están buscando, que ahorita alguno mencionaba, es que ya identificamos que es cuando le da hambre, ¿cierto? Entonces, pues por supuesto hay algo detrás de ese mal comportamiento que cuando lo identificamos, bingo, lo podemos anticipar, ¿cierto? Pero en muchas oportunidades, yo te diría que en el 90%, pues no tenemos identificado qué es lo que detona ese comportamiento y esa situación específica. Pero ahí hay un tema importante y es que muchos de estos comportamientos también, la mayoría, tienen que ver con la etapa de desarrollo. Hay comportamientos que simplemente se van a ir desvaneciendo en la medida que van creciendo. Cuando no se desvanecen, ahí es cuando uno entra a decir, aquí ya estamos hablando de otro punto y otro nivel más avanzado, ¿cierto? Pero, por ejemplo, ustedes no ven un niño de 8 o 9 años tirando la comida y riéndose. Eso no sucede naturalmente. Van a dejar ese tipo de situaciones. ¿Listo? Dime. Sí. Claro, tenemos un reto adicional. Sí, y los abuelos van en doble vía, ¿cierto? Los que dicen, pero ¿cómo así lo vas a dejar que haga eso? Vas a dejar que lo respete, pero ¿y no vas a parar esta situación? O los que dicen, ay no, qué pecado, pero déjalo, no te pongas así, ¿cierto? Le hacen a uno caritas. Pero es que yo creo que eso sería otra escuela de padres completa y es de cómo el manejo con los abuelos, que creo que es bien retador. Invitamos a los abuelos ahorita en agosto, que es el mes de los abuelos. Con esa intención. Uno sí ve que sí tienen intención. Pero es que, ojo, cuando yo digo que no tienen intención, es que su conciencia del efecto que eso va a generar en ti no es como la de un adulto, ¿cierto? Es decir, no es la misma intención que nosotros leemos. Es como cuando dicen, es que los niños, ella es muy manipuladora. No es que sean manipuladores, eso no quiere decir que no hagan cosas para obtener un beneficio, pero no como nosotros como adultos le damos a eso el nombre de manipulación. Es decir, ¿qué hacen los niños? No, pero pero te voy a decir a qué me refiero, que creo que es importante ahí que lo entendamos, y es que cuando yo hablo que no tienen intención, es que los niños y cualquier ser humano utilizan lo que le funciona, ¿cierto? Si a nosotros se nos daña el carro y lo llevamos a un mecánico espectacular, de súper buenos precios, me deja el carro perfecto, usted sigue yendo a ese mecánico. Si nosotras las mujeres vamos a una peluquería para una fiesta y nos dejan divinas, uno sigue yendo donde ese peluquero, ¿cierto? Donde la que le arregla las uñas. Al final del día todos utilizamos lo que nos funciona, ¿cierto? Y los niños utilizan lo que les funciona. Entonces, en ese tipo de oportunidades lo que uno tiene que indagar es qué le está funcionando y en dónde ya está viendo que esto, gracias a esto, obtiene un beneficio. Porque muchas veces el que yo me moleste le implica a ella el beneficio que ella está esperando, ¿cierto? Entonces, yo me molesto porque ella está insistiendo a bajar al parque, a poner cualquier situación, vamos al parque, no vamos a bajar hoy al parque. Por favor, pero bajemos al parque. Y todos sabemos que esa insistencia no es así como tan sencilla, ¿cierto? Que eso va llevando a unos niveles en el que uno al final termina diciendo, vamos pues al parque, es que era lo que tú querías, ¿cierto? Entonces venga pues bajemos. Al final del día al niño no le importa si de bueno o de mal genio, él bajó al parque. Que es lo otro que tenemos que entender.
y parecen situaciones demasiado complejas y no son complejas, y es que la interpretación que el niño hace es ¿qué tengo que hacer yo para obtener este beneficio? Que es los niños hasta ¿qué edad, Mr. Alejandro, hasta qué edad se desarrolla el lóbulo prefrontal? 28 años vamos en este momento en las investigaciones. Entonces hasta los 28 años más o menos estamos en placer, diversión, el límite no existe. Ningún niño, y el que lo haga, por favor, será un caso de estudio, pero ningún niño va a establecer un límite genuinamente, intencionalmente él, ¿cierto? Eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque el niño es más divertido jugar que comer, es más divertido ver televisión que acostarme o cepillarme los dientes. Entonces todo eso, para eso estamos nosotros los adultos que ya tenemos, se supone, el lóbulo prefrontal desarrollado. Digo se supone porque aún a veces nos desconectamos, ¿cierto? Y no lo hacemos. Entonces, ¿qué es importante? ¿Por qué mencionaba el tema del parque? Porque muchas veces nosotros creemos que al decirle al niño de mala gana, va a pasar lo que pasa si tú le dices a tu esposo, otra vez a ese restaurante, bueno, vamos pues porque como es lo que vos querés siempre. ¿Qué pasa en un adulto? Que el adulto dice, no, pues así de mala gana, yo no voy a ir. Probablemente. Pero el adulto lee el comportamiento del otro, que ya es un comportamiento intencional, social, que ya tiene una connotación diferente cuando yo me estoy relacionando con un adulto, pero el niño no, el niño al final lee de la historia, lo logré. Pero ojo, esto no es maquinado, consciente, ¿cierto? O sea, esto no es como, voy a seguirle insistiendo, me ha funcionado, yo vuelvo y lo hago. Listo, entonces, de ahí la importancia, que qué bueno que lo pusiste, de que nuestro límite, a pesar de estar molestos, cansados, alterados, se mantenga. Y si no lo mantenemos, asomamos las consecuencias de no mantenerlo, que también es lo otro. Y es que a veces uno como papá dice, sí, hoy no voy a pelear y hoy le voy a dar la media hora más de pantallas o lo voy a dejar 15 minutos más en el parque porque yo me siento cansado y no hay problema, pero eso no es responsabilidad del niño, es suya. Entonces es usted quien tendrá que asumir la consecuencia ahí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, comprender el mundo del niño, lo que les decía ahorita de la edad y lo que pueden hacer a ciertas edades y lo que no, ¿cierto? Los niños se comportan bien cuando se sienten bien. Esto es un tema tan importante. Y es que, nuevamente, si pensamos en nosotros, el papá lo decía ahorita, nosotros fuimos generaciones criadas creyendo que tenemos que sentirnos mal para comportarnos bien. De donde no sé, en donde hubo ese quiebre en el eslabón de la cadena. Porque explíquenme quién trabaja motivado cuando no se siente bien en un trabajo o cuando siente que su jefe lo maltrata. No, uno hace las cosas, sí, puede que las haga y pues que las haga y somos adultos, ¿cierto? Pero aún así, pues uno trabaja mucho mejor cuando me siento bien, cuando siento que mi jefe me reconoce, cuando siento que mi jefe me valora. Pues estoy tratando de llevar las situaciones a adultos para que pensemos que en los niños, porque muchas veces, que también nos pasa con las consecuencias disfrazadas, los castigos disfrazados de consecuencias, que nos pasa es que Miss, ¿sabes qué? A él ya no le importa nada, ningún castigo le importa, ya no le duele nada. No tiene que doler para aprender y no tiene que doler para comportarnos bien, porque al final del día, nuevamente, ustedes, ¿le tiene que doler a un niño aprender a caminar? No, nunca estamos esperando que al niño le duela para saber que aprendió a caminar. ¿Listo? Entonces, ese tema de cuando los niños se sienten bien, cuando se sienten incluidos, cuando sienten que pertenecen, que son importantes, pues empiezan a cooperar y a funcionar. Eso no quiere decir que no pasen cosas, van a pasar porque están en formación, están en desarrollo y están en crecimiento. El enfoque siempre será en soluciones, no en el problema, sino en cuál puede ser la solución. Tiene un efecto a largo plazo, esto también es súper importante, y es que la disciplina positiva pues claramente no promueve ni el premio ni el castigo, porque el premio y el castigo son espectaculares, pero a corto plazo, ¿cierto? O sea, todos hemos castigado y funciona y uno dice queda como una sedita, ¿cierto? Esa es la expresión que utilizamos.
Pero al final del día, al otro día, pues vuelve y nos pasa lo mismo. Y al otro día vuelve y nos pasa lo mismo. Y lo mismo nos pasa con el premio, ¿cierto? Y es que entiendo que la recompensa o lo que yo voy a evitar en el caso del castigo siempre tiene que ser externa. Entonces yo no aprendo a hacer las cosas de una manera específica o determinada porque está bien hacerlo así o porque está mal hacerlo de la otra manera, sino porque o me van a premiar o me voy a evitar un castigo porque tengo miedo o porque voy a evitar, pues como una consecuencia negativa de la situación. Entonces el efecto de disciplina positiva por eso es tan complejo y es que el efecto es a largo plazo. Entonces las situaciones que se nos presentan en este momento son regalitos mal envueltos para trabajar sobre ellos y desarrollar unas habilidades a largo plazo. ¿A largo plazo cuándo? Cuando muchas cosas pasen, ¿cierto? Cuando los niños madurativamente tengan las capacidades y las habilidades y además de eso hayan tenido el acompañamiento correcto. Entonces, si lo pensamos es, claro, esas situaciones no se van a ver inmediatamente, entonces por eso genera tanta frustración y por eso genera tanto, yo ya para qué lo implemento, es que esa disciplina positiva es muy bonita, pero al final del día eso no sirve. Claro, si yo estoy esperando que yo hoy establezca un límite, fui súper firme, lo logré, fui súper amorosa, pero mañana él no va a volver a hacer lo mismo, no es que sigue siendo el niño, ¿cierto? Es que sigue teniendo el mismo cerebro de ayer y el de antier. Y eso simplemente está permitiendo las conexiones cerebrales correctas, permitiendo la confianza y la tranquilidad y la construcción de unas habilidades que van a ser a largo plazo. Y ayuda a los niños a descubrir sus capacidades, porque al final del día estamos enfocados precisamente en el niño más que en la situación retadora, ¿cierto? Hay un tema con disciplina positiva y es que desafortunadamente la hemos malentendido o la hemos malinterpretado y es que nos quedamos solamente con el pedacito de positiva y se nos olvida que dice disciplina, ¿cierto? Entonces a veces creemos que es ser muy dulces y muy amorosos y muy respetuosos con el niño, pero se nos olvida que es que eso implica establecer un límite muy claro. Y la parte más difícil de todo, ser amorosos y ser permisivos, es muy fácil, ¿o no? Pues dejarlos hacer lo que quieran hacer es supremamente sencillo. Pero como les decía ahorita, establecer el límite hasta ahí termina siendo fácil. Pero mantener ese límite cuando yo también estoy molesto, cuando yo también estoy cansado, cuando no entiendo por qué me está haciendo esta pataleta en pleno centro comercial, cuando tengo vergüenza, porque además eso nos juega muy en contra, cuando estoy a punto de salir de la casa y él se quita la ropa porque tiene rabia, o por la noche cuando yo ya quiero que se duerma porque necesito contarle a mi esposo algo y estos no se duermen y ahí no es tan fácil mantenerlo, ¿cierto? Ahí no es tan fácil ser amoroso, decirle ya te dije que no, cuando en el parque hay otro montón de situaciones ahí y de familias y yo tengo que decirle ya te dije y nos subimos, ahí no es tan sencillo. Si van teniendo preguntas. Entonces ahora entremos un poquito más en cuáles son los retos que tenemos con estas generaciones. Y con estas generaciones son unas generaciones amplias, ¿cierto? O sea, no estoy hablando solamente de los 4 años, creo que nos vamos un poquito más para atrás y también un poquito más para arriba. Y es el seguimiento de instrucciones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a veces nos falta a nosotros como aclarar la expectativa, lo que estamos esperando de esa instrucción. A veces damos 5 instrucciones en una sola y para los niños es confuso y a veces nuestra instrucción es tienes que ser juicioso. Desglose eso, ¿qué será ser juicioso? Yo no sé si ser juicioso es responder cuando me preguntan, no pararme de la silla, no pegarle a mi hermanito. Para nosotros está clarísimo el concepto de un niño juicioso, pero para ellos no, ¿cierto? Entonces, lo primero es ser muy claro en la instrucción, pero ese es un reto importante de estas generaciones y es que reciben tanta información, que aquí también lo tenemos en la hiperinformación, es que los niños están constantemente también recibiendo información. Así uno los tenga alejados de las pantallas, es que no estamos hablando solamente de información digital, estamos hablando que aquí está también acceso a contenido inapropiado para su edad. De verdad, papás, ustedes no se imaginan la cantidad de chicos que nosotros tenemos en el colegio, todo el colegio de prejardín a 11,
que nos llegan con información que uno dice, esta información es que en mi casa hay muchas deudas. Eso no lo sacan de un video de YouTube. También es la información a la que están expuestos en nuestras conversaciones, en nuestras explicaciones a veces, ¿cierto? Mi amor, espérate porque es que la quincena o la prima o el... Y a veces es información que no necesitan y que es demasiado para esos cerebritos que todavía no tienen la capacidad de hacer, ¿cierto? Y todos hemos caído en decir lo que no deberíamos decir, o, ay, ¿sabes qué? A mí me da un miedo tal cosa, y los niños agarran inmediatamente eso, ¿cierto? O contar la historia del robo y el atraco de la esquina delante de un chiquito, y todo eso también es información. Asumir las responsabilidades y dificultad en autonomía e independencia, esta también es un reto bien grande. Y creo que es un reto bien grande nuestro, porque nos cuesta un montón dejarlos que asuman sus responsabilidades. O sea, queremos que las asuman, pero no los dejamos. Eso pasa mucho con los abuelos y con las abuelas, ¿cierto? No sé si les pasa, pero a ver, yo le amarro el zapato, a ver, yo te abro la botellita, con cosas mínimas, pero al final del día el mensaje que le estamos mandando al niño o a la niña es un mensaje importante, ¿cierto? Es tú no eres capaz, yo lo tengo que hacer por ti. Y a nosotros como papás también, desde cosas mínimas como abrirle la botellita o como darle la comida, que muchas veces lo hacemos, también me gusta hacer estos paréntesis, y es que muchas veces lo hacemos por facilidad nuestra, y está bien, siempre y cuando no sea pues el día a día, ¿cierto? Pero a veces tengo que salir rápido, es más fácil que yo le dé la comida, pues le cuchareo la comida y nos vamos, ¿cierto? O se nos pasó la hora de la dormida y está muy cansado para comer, está bien. También tenemos que, no sé si es la palabra, sanar un poco el que todo lo que hagamos tiene que tener un condicionante a hacerlo de otra manera. No, a veces uno se da las pelas que sabe que no están bien hechas, pero dice, pues es que a todos nos pasa, ¿no? O ustedes no se pegan la descachada con la hamburguesa de vez en cuando. Claro, es que eso nos pasa. Y en crianza nos pasa, en crianza también nos pasa que yo te hago una cosa que no debería estar haciendo, ojalá que no tenga un impacto significativo, ¿cierto? Eso no quiere decir que entonces yo vengo y le doy una pela, porque pues de vez en cuando eso no pasa nada. Estamos hablando de situaciones distintas. Pero lo que quiero decir es que hay batallas que uno escoge y hay otras que no puede decidir si escoge o no. Hay otras que hay que llevar. Listo, cuando estamos hablando de seguridad y cuando estamos hablando de respeto, hay que librarlas todas. Es decir, yo no puedo decir, ¿qué importa que me dio una palmada porque estaba enojada y yo no voy a decir nada al respecto? Ahí eso no lo podemos dejar pasar, porque ahí sí estamos hablando de un efecto completamente nocivo en el mensaje que le estoy dando. Pero que se demore hoy 15 o 20 minutos más en la tablet porque yo estaba ocupada en una reunión, ahí no pasa nada. Pero ya nosotros somos capaces de analizar esas situaciones y de flexibilizarlas de acuerdo a la necesidad. La exigencia de inmediatez. ¿O no les pasa? Todo tiene que ser ya, que es completamente contraria al seguimiento de instrucciones, porque es al revés. O sea, ustedes tienen que responder todo ya. Ustedes tienen que ir ya, a jugar con ellos ya. Pero ellos, en un ratico. Ya voy, espérate, voy a acabar, los que tenemos hijos más grandes, voy a acabar la partida. Espérate que estoy en partida, todavía no. Entonces, ahí es muy importante también que nosotros entendamos esa exigencia de inmediatez, cómo nosotros le ponemos el límite. Y recuerdan que ahorita les decía, el respeto tiene que ser en doble vía. Entonces yo también tengo que respetarme y respetar mi tiempo y respetar mis espacios y hacérselo saber al niño de una manera amable y respetuosa, pero también decirle, mi amor, no, espérate un momento que yo estoy viendo televisión, no me puedes cambiar el canal. O sea, no porque sea el niño, entonces hay que dejarlo cambiar el canal en la mitad, ¿cierto? O hay que dejarlo que la música del carro siempre es la música de él. Mi música también es importante, ¿cierto? Y yo también quiero este espacio. Y yo también estoy hablando con el papá. Espérate un momentico y cuando terminemos de hablar, vienes tú. Si eso lo hacemos no con el grito, sino con la conversación, poniendo un límite y estableciendo claramente, pues al final el niño también va a entender que mi espacio llega hasta un lugar y el espacio de mi mamá o de mi papá también llega a otro. Listo, y que también es importante respetar, y mi mamá se va a hacer respetar y mi papá se va a hacer respetar. Lo otro es que a veces desdibujamos esos límites completamente y es
esa exigencia de inmediatez somos nosotros quienes se la permitimos. Porque es que yo puedo estar haciendo lo que sea, pero viene mamá y yo vuelo. Y al final el mensaje que le estoy mandando es que no hay que respetar el límite del otro. Y eso no es responsabilidad del niño, ¿cierto? Y todos vemos en muchas situaciones papás en momentos importantes, pero completamente dedicados y volcados a la necesidad del niño, que es muy genuina y que es natural y que es a su edad, pero que al final del día también tiene que recibir un mensaje y es una oportunidad de crecimiento y de formación en una habilidad importante, que es saber esperar, saber tener paciencia y saber entender el límite del otro. Las expectativas de acompañamiento parental, que les decía ahorita que tenemos mucha información de crianza, ¿cierto? Entonces, que si lo estoy alimentando, que si no lo estoy alimentando, que si el parto es natural o si es por cesárea, que si es con doula o es con anestesia, que si es con una cosa o es con la otra, y al final todo esto se vuelve una avalancha que uno ya ni sabe a qué prestarle atención. Entonces, en ese sentido, también las recomendaciones podamos filtrar con lo que nos sintamos cómodos, con lo que nosotros como familia podemos adaptar. De esta estrategia cogí este pedacito, de esta otra estrategia esto me pareció interesante y esto lo voy a hacer, pero hay esta otra cosa con la que definitivamente yo no, porque a veces también la expectativa es como nosotros tenemos que ser 10 y top en todo, y esa ansiedad genera un relacionamiento más nocivo con la maternidad y la paternidad, ¿cierto? Entonces, es que todos tenemos que jugar con nuestros hijos. No, a veces no. A mí no me gusta jugar con mis hijos. Comparto otros espacios diferentes con ellos. Salimos a caminar, salimos a conversar, pero sentarme a jugar carritos con Rafa, por ejemplo, que es el chiquito, no, a mí no me gusta jugar carritos. Entonces ahí es donde les digo, también el límite nuestro tiene que entrar, porque si no estoy siendo irrespetuosa incluso con él. Porque al final, al segundo carrito me voy a aburrir y voy a buscar una forma de decirle, ay, no, mi amor, no, ya jugamos mucho tiempo ya, y él está tranquilo esperando qué es lo que está pasando. Entonces, también es importante aterrizar la realidad a tu personalidad y a la mía. Hay papás que se vuelcan a jugar porque les gusta y pasan bueno así, sí. A mis hijos les encanta jugar guerra de cosquillas, y a mí las cosquillas me dan ira mala. Me aterran. Pero esto lo descubrí después de darme cuenta que después de una guerra de cosquillas siempre había una pelea conmigo. Yo siempre terminaba sacando alguna situación en ese momento y enojándome y regañándolos, y alguna cosa pasaba, hasta que dije, pero yo ¿por qué estoy aquí metida si a mí no me gusta? Jueguen con el papá, que al papá le gusta, y conmigo compartimos otro espacio, otra forma de relacionarnos, otra forma de jugar, pero es diferente. Y también fue la oportunidad para decirles a ellos, al papá le gusta esto, a mí no me gusta, y nos respetamos, y está bien que sea así. Y está bien conocerse y poner el límite cuando no se conoce. Y la salud mental, que creo que es un reto de todas las generaciones en el planeta Tierra en este momento, ¿cierto? Y es de qué manera la cuidamos y la acompañamos, porque también cada vez nosotros como consejeros y como adultos acompañantes en el colegio recibimos más situaciones de ansiedad, de depresión infantil, de trastornos del desarrollo, muchas situaciones que cada vez se nos van presentando desde más pequeños, que las veíamos más grandes y ya están desde Mr. Alejandro. Dale, Emi, gracias. Bueno, ¿cuáles son esas habilidades que deben desarrollar los niños? O que esos retos, lo otro que es una noticia, que yo no sé si es buena o mala, es que esos retos, esa diapositiva anterior es la que nos permite desarrollar esto. Porque si no tenemos esos retos, no va a haber la oportunidad para formarlos y para acompañarlos en este proceso. La autorregulación emocional. Yo no sé si esa es una habilidad que deben desarrollar ellos solos o todos, ¿cierto? En el crecimiento, porque no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasó cuando me convertí en mamá, y es que encontré otras emociones, empecé a vivir otras situaciones que me retaron muchísimo más y que no eran las mismas. Yo, por ejemplo, no me consideraba una mujer celosa hasta que nacieron mis hijos. Con ellos sí soy celosa,
de una manera diferente, por supuesto. Pero es un ejemplo para que entiendan que se desbloquean unos niveles diferentes y la autorregulación, uno a veces se considera súper paciente hasta que se enfrenta a una situación con los hijos, ¿cierto? Ahí uno dice, yo tal vez no era tan paciente. Todos hablamos de que tenemos que ser muy pacientes, pero todos hemos sido impacientes en algún momento determinado, en una crisis de nuestros hijos. La escucha activa, y esto es precisamente esa lectura del otro y ese cómo espero el turno, ¿cierto? Cómo espero que mi mamá termine de hablar, porque esto va a pasar con el tiempo, ¿cierto? Yo tampoco puedo pretender que un niño de 4 años, pues diga, mami, sí, yo te espero hasta que tú termines de hablar con mi papá. Se lo tenemos que modelar y se lo tenemos que establecer el límite para que él lo pueda lograr. La búsqueda de ayuda. Y es que ahí todavía ellos no pueden resolver, en las edades en las que están sus hijos, todavía no pueden resolver situaciones por sí mismos, pero sí pueden saber que si buscan a otro les ayudan a resolverla de una manera adecuada y no pegándole el puño o tirando las cosas o tirando la comida, o empiezan a entender que si tengo sueño entonces ¿qué tengo que buscar? ¿Cierto? Entonces ya puedo ir por mi leche porque ya va siendo hora. Eso lo empiezan a encontrar en la medida que nosotros también les permitamos los espacios para. La empatía, y la empatía lo discutíamos ahorita, es una palabra muy grande, ¿cierto? Y es una palabra que incluso a los adultos nos cuesta mucho. Pero en este sentido y en estas edades también empieza a funcionar la empatía, y es entender que hay un otro que también tiene unas necesidades, no sean los que les tocaba la historia del parque, del raspón, que ahí también entiende uno que efectivamente el que le quitaron el juguete también también para él fue una agresión, ¿cierto? Así no le esté saliendo sangre, y que los niños empiecen a entender que está bien, yo me equivoqué, pero es que me molestó lo que tú me dijiste, o al revés, o yo no te debía haber pegado porque yo sé que a ti te dolió, pero yo también me sentí afectado. Es una construcción que sí van haciendo desde edades tempranas, entender que el otro también siente, que el otro también le duele, que al otro también le molesta. La autonomía e independencia, lo que les decía ahorita, que es algo que realmente nos cuesta mucho desarrollar. Yo creo que más que por ellos, porque ahí la respuesta no es tanto de ellos, es por nosotros, ¿cierto? Es porque para nosotros es más fácil controlar, hacerles todo o buscarles la solución. O cuando están más grandecitos, yo soy el que le mando el correo a la Miss diciéndole que qué pasó con esta situación, y les impido la posibilidad de que ellos empiecen a resolver las situaciones o que ellos encuentren opciones. Yo ahorita les decía, la disciplina positiva está enfocada en soluciones, pero no podemos enfocarnos en soluciones si no tenemos una comunicación distinta con los niños, enfocada precisamente en qué se te ocurre, cuál crees que puede ser tu opción. Cierto que ahorita les cuento en las estrategias de qué manera lo podemos hacer. Las habilidades sociales, leer al otro, creo que todos, pues cuando los niños entran a la guardería o al colegio, quienes no han tenido guardería, parte de la función que ejercemos las instituciones educativas, sea cual sea su nombre, es precisamente el relacionamiento social, ¿cierto? Y empezamos también a conocer versiones de nuestros hijos que no conocíamos antes. Y muchos nos dicen, pero mi hijo en la casa no es así, no, es que en la casa no tiene el par que lo reta y que le quita el juguete, o no tiene la Miss que le llama la atención, o no tiene la canción. También nos pasa al revés, ¿cierto? Es que muchos dicen, pero ¿cómo así? O sea, yo voy al colegio y me hablan de que siguen las instrucciones súper juicioso. Claro, es que educar en comunidad funciona distinto, ¿cierto? Aquí no vamos detrás de los 120 diciéndole, mi amor, ya se acabó el descanso, ven pues por favor, entra al salón. Aquí hay una regla clara, ¿cierto? Y esa regla todos la siguen y todos entran al salón en el momento en el que suena la música, la campana, lo que sea. Entonces, también funciona en esa lectura de esas habilidades sociales, en ese entender que la Miss es una autoridad para mí, diferente a mi papá y a mi mamá, que era la que yo conocía, y todo eso empieza a configurar un proceso distinto para ellos. La toma de decisiones. Pero toma decisiones a estas edades. Claro, es que como seres humanos estamos constantemente tomando decisiones. Y nosotros sí que los exponemos a tomar decisiones. Es más, bajo el enfoque de disciplina positiva a veces se nos va la mano
y los ponemos a tomar demasiadas decisiones que a veces no son responsabilidad de ellos, ¿cierto? Entonces, ¿qué te quieres poner hoy? Y abrimos el closet completo, porque yo tengo que ser súper respetuosa con su identidad y con lo que se quiera poner. Pero al final, él todavía o ella no tiene la capacidad de filtrar todas las opciones que tiene, y eso se nos va a convertir en un problema grande, ¿cierto? Porque me quiero poner esto, no, pero este no mejor, pero estas medias, no, pero estos zapatos, y nosotros con afán porque tenemos que salir, entonces al final del día pusimos un cultivo para una situación compleja y nos terminamos enojando porque el niño no escogió rápido. Entonces, limitemos esas opciones para que esa toma de decisiones se empiece a fortalecer de acuerdo a su capacidad. 2 opciones, estas son las 2 pintas, ¿cuál te quieres poner? Ahí está tomando decisiones. No es ¿qué quieres comer? Abrimos un mundo de posibilidades que ellos no tienen la capacidad, y nosotros somos los que les estamos poniendo un reto muy grande, que cuando ellos no lo hacen, entonces nos enojamos y nos alteramos. Entonces, si la toma de decisiones se puede fortalecer, limiten opciones, entre más pequeños, pues más poquitas, ¿cierto? 2 o 3 opciones más o menos para estas edades. Limiten esas opciones para que ellos también digan, bueno, si escojo, no sé, la pinta que tenía un buzo y resulta que hizo muchísimo calor, pues, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada tampoco, va a asumir una consecuencia natural que asumimos todos los días. y estos días de cambio de clima, así que más. Pero al final no pasa nada con eso, va a aprender que tal vez la próxima vez me fijo en el clima, a ver qué uso me pongo, ¿cierto? O a ver si no me pongo vestido porque está lloviendo. Pero desde esas pequeñas decisiones es importante que los empecemos a fortalecer. Y el seguimiento de instrucciones, que el seguimiento de instrucciones, ahorita se los decía, también tenemos que limitar cómo damos esas instrucciones, aterrizar la expectativa que ustedes tienen de esa instrucción, de eso que les estamos diciendo, evitar darles más de 1 o 2 instrucciones para estas edades en una misma frase, ¿cierto? Porque a veces es, mi amor, ve y me traes del cajón, ¿te acuerdas del cajón bajito que hay en la tercera? Ya, se perdió en ¿te acuerdas? Hasta ahí llegó, ¿cierto? Entonces, a las edades que tienen también esas instrucciones tienen que ser supremamente claras, concretas, reducidas, o sea, lo mínimo que se necesite. Necesitamos muchas cosas, no puede ser, ve y te pijamas, te cepillas los dientes, te acuestas y sacas el libro porque yo ya voy para que leamos. O sea, vamos unita a la vez, ¿cierto? Para que además ellos tengan la sensación de estarlo logrando, ¿cierto? Cuando yo me pongo la pijama, logré el primer paso, mami, ya me puse la pijama, listo, ahora ve y te cepillas los dientes, ¿cierto? Vamos al segundo. Y al final, pues lo que le estoy dando es la oportunidad de alcanzar esas mini meticas que le voy poniendo. Listo, May. ¿Cuáles entonces serían esas recomendaciones para el acompañamiento? Menos reacción y más escucha. Ahorita se los decía con el caso también del parque, y es que en la mayoría de oportunidades nosotros reaccionamos por A o por B, ¿cierto? Llega mi hija y me cuenta, porque muchas veces estamos presentes en esa historia, pero muchas veces nos llegan las rodillas raspadas, sobre todo de acá del colegio, ¿cierto? ¿Qué te pasó en la rodilla? O ustedes ya saben qué pasó porque la Mel les ha contado. Es que una niña me empujó. ¿Y qué pasó? Nada, a la niña no le hicieron nada. Porque así es como ellos lo cuentan, ¿cierto? Entonces, una de dos, o nosotros reaccionamos de manera, digamos, minimizando la situación. Ay, mi amor, eso no vale la pena, no te preocupes que eso no vale la pena. No, eso sí vale la pena. Para ella fue significativo, tuvo una lesión, para ella, para él, tuvo una lesión, es importante, pero tampoco decir, ¿cómo así? Y entonces, ¿y el colegio no va a hacer nada con esa niña? Lo que les decía ahorita de la información. Hay información que manejamos entre adultos, y entre adultos, que ahorita se los voy a decir también, sobre todo con las cosas que tengan que ver con otros entornos, no solamente el escolar, sino entornos extracurriculares o entornos de otras situaciones familiares o de amigos. Convérsenlo realmente entre los conductos correctos para hacer, ¿cierto? Pero evitemos dar la reacción al niño, porque al final el niño, pues lo que está interpretando de esa situación es, pues si yo le digo eso no vale la pena, pues no es importante. Para mi papá o mi mamá esto no fue significativo. Y si yo le digo, voy a llamar a la profesora y voy a ver qué fue lo que pasó y voy a ir al colegio a pelear y a preguntar,
pues al final también lo que le estoy diciendo es, tú no puedes solucionar, yo me tengo que encargar de solucionar y termina, o peor aún, voy a llamar a la mamá de la otra niña y voy a tener una conversación y una discusión. Que ahorita vamos a decir que es otro tema bien importante. Podríamos hacer otra escuela de padres, de comunicación entre padres, pero la dejaremos para un poquito más adelante. Entonces, nuevamente, el enfoque en soluciones, ¿cierto? Ay, mi amor, claro, yo entiendo que para ti fue difícil que eso pasara y cuéntame, indaguen un poquito más, qué estaban haciendo y qué sucedió y la niña, qué pasó con ella después, pues como qué pasó, no en términos de la regañaron o no la regañaron, sino en términos de ella también se aporrió, de pronto ella también, no había otros niños quienes estaban con ustedes tratando de acuerdo a las edades, encontrar un poquito más de información al respecto. Pero al final del día, ¿qué se te ocurre? ¿Cierto? Que ahí es donde está el enfoque en soluciones. Y cuando nosotros nos enfocamos en la solución, atendemos el malestar de la incomodidad que tuvo por la situación, validamos su sentimiento, pero al final le estoy diciendo, no nos quedemos en la situación, sino pensemos en cómo la podemos resolver, ¿cierto? ¿Qué se te ocurre mañana? ¿Crees que puedes hablar con esta amiga? ¿Crees que puedes resolver? Y puede que la respuesta sea, no, no quiero, estoy muy brava. Está bien. Al final del día en el colegio nosotros tenemos enfoque en reparación y restauración. Cuando este tipo de situaciones se presentan, pues buscamos la manera de, cuando ellos estén listos, enfrentarlos a una conversación siempre mediada por un adulto. Pero estoy poniendo pues una situación muy específica con este caso, ¿cierto? Pero en cualquier otro caso, no sé, quiero ir al colegio un domingo. No, mi amor, eso no se puede, no lo podemos hacer. Es que al final del día vuelvo y les digo, es ahí donde el adulto también tiene que establecer el límite, ¿cierto? No salir corriendo a ver si le abren el colegio el domingo. Entonces, ¿qué se te ocurre? Bueno, hoy no podemos ir, pero entonces, ¿qué se te ocurre? ¿Será que buscamos una foto del colegio en redes para que lo veas? No sé. O sea, lo que les digo es, nosotros proponemos opciones, pero en términos de consejo de haz esto o haz lo otro, sino ¿qué se te ocurre? Porque ahí es donde el niño va a empezar a pensar y muy probablemente la respuesta sea, no sé, no se me ocurre nada. Pero al final van a ser ellos mismos quienes propongan esas soluciones y quienes se acomoden y cooperen mucho más con esas soluciones que nos dan. Pensar cuál es el mensaje que quiero transmitir, lo que les decía ahorita. Pensar muy bien que a veces no, siempre nosotros como papás hacemos todo con la mejor intención y con todo el amor. O sea, no hay un papá que diga voy a hacer esto para hacerle daño a mi hijo, ¿cierto? No existe. Ahí es muy importante que pensemos qué habilidad puedo desarrollar en una situación de estas y de qué manera transmito ese mensaje. ¿De qué manera sería el ideal que yo estoy esperando que él resuelva esta situación más adelante cuando esté más grande? Y cómo hoy yo le puedo ayudar y puedo darle unas herramientas para que lo haga de una manera distinta. Porque de verdad que a veces nosotros no medimos la forma en la que reaccionamos, y no estoy hablando solamente de malas reacciones, sino también de reacciones que para nosotros son muy buenas porque son muy especiales con el niño y estoy acompañando al niño, como decirle, y se nos ha pasado en otros grados un poquito más grandes, y es que hay niños que terminan siendo aislados de sus grupos porque entre los papás le dicen, ay, no te juntes con ese niño, ay no, es que qué pereza que te siga pegando. Y claro, a uno le duele que le peguen, ¿cierto? Eso es válido. Y le molesta y le incomoda. Pero ahí era donde les decía, intentemos el conducto regular, porque una de dos. O los otros niños terminan aislándolo porque todo lo que pase con este niño es un problema para nosotros, nuestros papás nos regañan, los profes nos regañan, y ahí se empieza a configurar un montón de cosas. O los niños también terminan sintiendo que ellos no son capaces de resolver nada, ¿cierto? Que ninguna situación está resuelta de esta manera. Ellos tienen la posibilidad de resolver. La oportunidad para fortalecer habilidades, que era lo que les decía, los retos son oportunidades para fortalecer habilidades. A uno le cuesta mucho verlo así cuando está en el momento de la crisis y cuando está en la preocupación o cuando está en la rabia, pero realmente si paramos un momento y evitamos ser más reactivos a las situaciones, pues la forma en la que ellos entienden también es muchísimo más. Es más,
Parar también a veces puede ser, mi amor, ¿sabes qué? Esto que acaba de pasar va a tener una consecuencia, pero voy a pensar cuál es la consecuencia y te aviso. Y a veces nos da miedo hacer ese pare y lanzamos la consecuencia que en muchas oportunidades es cadena perpetua y los niños quedan pues como que fue todo esto que se vino por una cosa que yo ni siquiera sabía que iba a tener esta reacción, ¿cierto? Por un comentario, por alguna situación. Entonces, parar un momento también es esa oportunidad para decirle, sabes que en este momento estoy molesto y prefiero no hablar contigo, ahorita hablamos. Eso es muy válido, puedo ser el papá y puedo entender que es un niño, pero yo me molesto con el niño y yo me incomodo y me impaciento. Entonces, evitando reaccionar como no es súper válido que también digamos, más adelante, mi amor, ya estoy listo para hablar. ¿Sabes qué? Ahorita eso me molestó muchísimo. Y para evitar alterarme, para evitar responderte de la manera que no era, pues preferí que esperáramos un momento. ¿Y qué le estás diciendo ahí? Uno se molesta, porque es que uno se enoja, pero cuando uno se enoja también puede encontrar recursos para no lastimar al otro y para no incomodar. Tener clara la consecuencia formativa y el castigo. ¿Cuál es la diferencia que hay entre estas dos? Ahorita les decía, es que hay unos castigos disfrazados de consecuencias solamente por el nombre, ¿cierto? Y es que esto va a tener una consecuencia, pero pues al final la consecuencia no tiene nada de consecuente con la falta o con la situación o con el comportamiento y termina siendo un castigo. Y como les decía ahorita, generalmente como estamos esperando que duela para que ellos aprendan, entonces es castigo sobre castigo y cadena perpetua de la situación. No puedes ver televisión por un año y no puedes salir a jugar y no puedes montar bicicleta y no puedes comer dulce y todo lo que en ese momento queramos, a ver hasta dónde a él le sale la lágrima para nosotros decir, ay, funcionó esta consecuencia porque le dolió. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Hay dos tipos de consecuencias. El castigo es castigo, ¿cierto? O sea, todos sabemos que es un castigo y es algo que el otro impone, pero que no tiene absolutamente ninguna relación con el comportamiento que considero que es negativo. La consecuencia, hay dos tipos de consecuencias. Consecuencias naturales, que son las consecuencias, lo que les decía ahorita del buzo, ¿cierto? Si yo dejo la maleta tirada en el piso y paso y me tropiezo, pues eso nadie vino a ponerme la maleta para que yo me cayera, es mi desorden en mi cuarto que pasó eso. Pasé y pisé un Lego y después del madrazo, entendí que al final era el desorden el que había, o rompí un juguete porque me paré en él. Eso no lo está, tu papá no te está poniendo los juguetes ahí para que los rompas, ¿cierto? Ni te puso encima para que los rompieras. Esa es una consecuencia natural y es en la que no interviene un adulto o un actor adicional, externo. Y la consecuencia lógica es precisamente la consecuencia que tiene una relación directa con la situación. Entonces, ¿por qué es tan importante pensar esto? Porque a veces se nos convierte en que la única consecuencia son o las pantallas, porque es que es lo único que le importa, es lo único que le duele, o es lo único en lo que aprende, ¿cierto? O es lo único en lo que se siente mal. Y al final las pantallas nada tienen que ver con que yo le haya cogido el pelo a mi hermanita y se lo haya jalado y la haya maltratado. Entonces, que esa consecuencia tenga que ver con eso, ¿cierto? Entonces, probablemente, no sé, en la relación con tu hermana, ¿qué vamos a hacer para reparar esa situación con tu hermana? Devolver la situación ya no se puede, devolver el tiempo ya no se puede, pero ¿cómo crees que se sintió tu hermana? ¿Y de qué manera tú también crees que puedes resolver esa situación con ella? Evitemos también decirles, pídele perdón, ve y le das un abrazo. No, a veces así sepa que me equivoqué, no estoy preparado para pedir perdón o para dar un abrazo. O mi forma de pedir perdón es escribir una carta o hacer un dibujo. O voy y le doy el abrazo cuando yo sienta genuinamente que es el momento. Pero entonces esa diferencia en las consecuencias sí nos va a hacer que los niños aprendan. Ahí sí, ¿cierto? Porque al final el cerebro sí tiene el recuerdo y la memoria para decir, ya conecté una cosa con otra, ¿cierto? Estoy haciendo la conexión de que cuando esto pasa, esta es la consecuencia. Igual funciona de manera positiva, ¿cierto? Igual funciona con el premio o con una consecuencia positiva frente a las situaciones. ¿Qué pasa si yo peleo con mi amiguito y le pego todos los días en el parque? Pues la consecuencia natural es que mi amiguito no va a querer volver a jugar conmigo.
O sea, ahí no tiene que venir nadie a quitarme a mi amiguito del lado. Le va a dar pereza venir a jugar. Pero ¿qué pasa si yo tengo una muy buena relación con el otro y cuido al otro y jugamos muy rico? Pues la consecuencia natural también será que estamos aquí, ¿cierto? Y la diferencia entre premio y consecuencia lógica, positiva, por decirlo de alguna manera, es que es muy distinto que yo diga, qué nota, hoy, mira que hoy que terminaste la tarea nos quedó tiempo para ir a comernos un helado, ¿cierto? Pues al final del día no es que yo te esté dando un helado porque terminaste la tarea, es porque como nos quedó tiempo, ¿cierto? Como no te demoraste tanto, o como terminaste de comerte la comida de sal a tiempo y todavía podíamos hacerlo, pues entonces voy a intervenir aquí. ¿Y cuál es el rol y la función desde casa? Que ahí creo que viene un tema muy importante. Y es cuando ustedes reciben en casa algunas de estas situaciones con los niños, la queja del niño o la historia del niño, ¿cuál es la función de ustedes en ese acompañamiento? Y es que claramente ustedes no pueden resolver situaciones que se presentan acá, ¿cierto? Entonces a veces lo hablábamos con papás, nosotros queremos resolver en casa las situaciones que se presentan en el colegio. De resolver lo que está pasando con la tarea, resolver lo que está pasando, no sé, con que se para mucho, y en eso nosotros insistimos mucho aquí en el cole con los profes, y es que a veces el correo es que se está levantando mucho el puesto y, hey, ¿y yo qué hago en la casa con que se esté levantando mucho el puesto? ¿Cierto? Entonces, pensar como cuáles son las situaciones y listo, a ustedes les llega esta información, de qué manera esa información es relevante para ustedes como papás en el acompañamiento y cómo la hacemos importante. Cuéntame qué pasa, por qué te paras, qué se te ocurre que podemos hacer, qué estrategia crees que puedes utilizar en el salón, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando? Y al final ahí vamos encontrando información importante para poder gestionarlo de una manera distinta con ellos. Hacia mí. Y finalmente, lo que les decía ahorita, muy muy importante, atender los conductos regulares en cada uno de los contextos. Papás, de verdad, el mensaje que le damos a los niños con la forma en la que nosotros como adultos resolvemos las situaciones hace una diferencia. Y es el modelo que ellos están recibiendo de cómo se gestionan las situaciones, las relaciones, los conflictos y muchos contextos en los que ellos pueden hacer interpretaciones de verdad significativas para su vida. Y se los digo porque para nosotros, particularmente aquí en el colegio, se convierte en complejo. Vean, hemos tenido hasta fiscalía involucrada por conflictos de niños que terminan en conflictos de adultos. Hemos tenido papás que han estado a punto de darse a los puños en otros escenarios, por supuesto no en el colegio, espero que no nos pase, o no sé si ha pasado en los pero al final del día, claro, nosotros como adultos seguimos unos conductos o a veces tampoco los seguimos, no informamos, no decimos, y también tenemos en bachillerato, es que desde hace 3 años le están haciendo bullying y el colegio ¿qué ha hecho? Cuando se entera hace, pero a veces no nos enteramos, porque bullying sí hay, claro, aquí y en todos los colegios hay, sí lo hay, ¿cierto? O sea, es mentira el que diga que no. Y se interviene, sí, no todo lo que creemos que es bullying, también es cierto, hay conflictos naturales que no son bullying. Pero la única forma de diferenciarlos, de reconocerlos, de darles el tratamiento necesario, es que trabajemos en equipo, ¿cierto? Que la información nos llegue a tiempo, de la manera correcta, a través del colegio, a través de la misa, a través de listo, la misa no me prestó atención y yo ya mandé entonces a quién más, ¿cierto? Porque a veces, ahora con los chats de papás, lo que está pasando es que estamos teniendo contactos de todos los papás y decidimos empezar a resolver las situaciones entre adultos. Y no las podemos resolver entre adultos, ¿cierto? A veces ni siquiera sabemos qué es lo que está pasando con los niños. A cada uno nos llega un pedacito de información de mi hijo y por supuesto yo voy a defender a mi hijo. Entonces, en cualquiera de las dos respuestas es equivocada cuando yo llamo a otro papá a hablar de una situación que vivieron los niños. Porque una de dos, o me responde de manera agresiva porque está defendiendo a su hijo y porque también se siente mal, o dos, me dice, qué pena con usted, claro que sí, yo voy a hablar con el niño y regaña a su hijo.
Y ustedes saben qué pasa el otro día aquí en el colegio. Ustedes no vienen al colegio, vienen los niños. Entonces los niños le dicen, si ves, por tu culpa me regañaron, sapo. Y eso pues es muy bonito. Pero de ahí en adelante empieza de verdad un rechazo. A mí me tocó con mi hijo que estudia en otro colegio, en una situación puntual en la que me llamó un papá. Y al final la rabia de Gabriel era, ¿por qué no nos dejaron a nosotros solucionar la situación? Mi amor, porque en todas las casas funciona diferente. Y seguramente ese papá creyó que la manera mejor de acompañar a su hijo era llamándome a mí. ¿Sabes qué? Ese niño es un fantasmita. Push. Qué frase tan fuerte, como decir que es un fantasmita. Sí, mami, nadie mira a ese niño porque todo el que medio lo saluda tiene problemas con él. Y todo el que medio lo saluda termina en coordinación porque el papá pone mucho problema, porque el papá llama a los otros papás. Y al final los niños pues empiezan naturalmente a escoger y a decir, yo no me voy a ganar un problema, entonces yo mejor ni juego con este porque como a este no le gusta que lo miren. Y eso no está bien, por supuesto no está bien que lo nombren así, por supuesto no está bien que lo aíslen, pero al final la realidad de los niños acá es muy distinta a la que nosotros recibimos en casa, ¿cierto? Entonces es súper importante que estos conductos se hagan a través del colegio y que nosotros podamos intervenir porque aquí tenemos todas las piecitas del rompecabezas. Entonces aquí Mr. Alejo llama al uno, llama al otro, los llama a los dos juntos, revisa qué pasó con esto, revisa qué pasó con lo otro y pues si es necesario se escalan las situaciones y si no, por lo menos se le da el tratamiento correcto. No justificar, minimizar ni resolver todo por ellos, lo que les decía ahorita, tampoco, ay mi amor, eso no vale la pena, deja así. No minimizarlo, pero tampoco justificarlo, ¿cierto? Es decir, encontrar el equilibrio en cuál es mi función desde casa, cuál es el mensaje que yo le quiero dar, cuál es la comunicación que me corresponde a mí brindarle a mi hijo y en la medida que van creciendo, por supuesto ahorita les decía, en las edades en las que están sus hijos todavía necesitan de mucha ayuda y de mucha intervención y mediación del adulto, pero entender hasta dónde o hasta dónde tú puedes también ir a hablar con la Miss, ¿cierto? O ir a buscar a Mr. Alejo, que aquí la uno con la otra y es que recordarles que tienen apoyos en estos diferentes contextos, ¿cierto? Y que no son papá y mamá quienes deben resolver todo, porque a veces también nos pasa que aquí en el colegio todo es perfecto y uno va a hablar con ellos y los niños están perfectos, pero llegan a casa y en casa, mamá me pasó esto y esto y esto y cuentan toda una historia que nosotros desconocemos y es porque los niños no sienten confianza de aquí a quién puedo buscar que me ayude a solucionar, porque el único que me ayuda a solucionar es mi papá o mi mamá. Y al final, si ustedes se dan cuenta, eso genera muchísima frustración y muchísima dificultad para los niños. O sea, si yo en un lugar en el que esté no me siento tranquilo de ir a hablar o de ir a buscar quién me puede ayudar, la Miss, el Mister, Miss Isabel, ¿cierto? Aquí puedo resolver. Si a mí aquí se me cae la coca del almuerzo, que alguien me tiene que ayudar. Yo no espero a guardar la coquita callado y aquí nadie se enteró y no pasó nada y llegar a la casa sin comer, porque nos ha pasado así. Entonces, si nosotros también les damos a nuestros hijos el mensaje de que en el colegio hay quien te ayude a solucionar, porque en cada espacio de la vida tú vas a encontrar quien te ayude a solucionar, pues al final ellos van a encontrar los recursos y van también, si nosotros los limitamos y no les damos las soluciones, sino que le decimos, mi amor, yo no conozco en el colegio, yo no conozco aquí quién te puede ayudar en el colegio, ¿a quién se te ocurre a ti? ¿Cierto? Empecemos a pensar, ¿y qué tal si le dices a la Miss? ¿O qué tal si le dices que me da pena? ¿Qué tal si le dices a un amiguito que te acompañe a hablar con la Miss? O sea, pongámosles las opciones, pero que al final sean ellos quienes empiecen a agarrar esos recursos y a construir su propia cajita de herramientas. Pero démosles nosotros también el mensaje de que están en un lugar seguro, de que están en un lugar en el que también les pueden solucionar, en que no tengo que venir yo como papá o como mamá a media jornada a resolverles, porque aquí hay quien le ayude a resolver. Y que en lo que sea necesario, pues ustedes se van a enterar, ¿cierto? Es lo que nos dicen todavía en preescolar, no nos pasa, pero cuando están más grandes, sobre todo ahora con la política de ciudadanía digital, pero es que mi hijo necesita el celular y si algo le pasa, ¿cómo me va a avisar? ¿Cómo así? Si algo le pasa, está el colegio, ¿cierto? O sea,
de enfermería van a llamar, de psicología van a llamar, la directora de grupo, o sea, como hacíamos nosotros en nuestro momento, no necesitábamos un celular cuando algo pasaba. Entonces, a veces eso no quiere decir que no haya situaciones en las que indiscutiblemente son una era digital diferente. Pero si nosotros les decimos, mi amor, mejor llévate, bueno, con los más pequeños nos pasa, sobre todo en los primeros grados de primaria, con el reloj, que ahora están esos relojes que también tienen comunicación sin necesidad de tener un celular conectado. Y ustedes no se alcanzan a imaginar las situaciones. Entonces yo a mi hijo le digo, toma el reloj para que me llame si algo pasa. Pues le estoy diciendo que no hay quien le ayude a resolver en el colegio y yo soy su única opción y salvador. Hemos recibido, sin mentirles, correos de mi hijo está en el baño, este año no tanto, pero el año pasado sí. Mi hijo está en el baño y no hay papel higiénico. Es en serio. La próxima vez les voy a traer el pantallazo de ese correo. ¿Qué pasa si uno está en el baño y no hay papel higiénico? Pues le toca resolver, pegarle a la puerta, gritar, buscar. Pero si nosotros no limitamos, pues ellos no van a tener esa necesidad. Yo ya voy por mi hijo porque está enfermo y ni la directora de grupo sabía, ni la enfermera sabía. Entonces, miren que al final los exponemos a un montón de situaciones que somos nosotros mismos como papás que les damos el mensaje completamente equivocado. Y los niños pues se sienten naturalmente inseguros, ¿cierto? Y naturalmente es mi papá o mi mamá el que tiene que resolver la situación. Y fundamental el trabajo en equipo y la comunicación entre padres de familia. Esos no están permitidos. Pero, papás, gracias por esa pregunta. Vean, realmente es un tema absolutamente complejo. Si no trabajamos, me diste pie para ese último punto. Si no trabajamos en equipo, de verdad es imposible, ¿cierto? Porque nosotros recibimos comentarios, los recibimos en una escuela de padres hace poco con otro grado. Una mamá que decía, sí, los celulares no están permitidos, pero mi hija dice que como no pasa nada, entonces yo también la dejo que lo traiga. No, es que la política está clara. Y si tú desde casa estás permitiendo que lo traiga, es que es el colmo. ¿Ustedes qué van a hacer con el uniforme? Ahí va mi hijo con unos zapatos naranjados. ¿De qué casa salió? Absolutamente. Ya te doy la palabra. Entonces, súper importante que de verdad nosotros digamos, si esa es la política del colegio, pues yo desde casa también tengo que unirme a esa política que nos conviene a todos. O sea, es que estamos hablando de cuáles son las reglas en un lugar y cuáles son las reglas en el otro, ¿cierto? Lo que Caro mencionaba, que no lo he escuchado aquí en el colegio, pues de más que pasa, pero en el colegio de mis hijos sí, en una oportunidad un papá en una reunión de padres de familia, hasta vergüenza me da, en una reunión en que decía, es que aquí hay una cajita para que pongan los celulares, pero como aquí se han perdido cosas, yo sí le digo a mi hijo que no lo ponga y que lo guarde en el morral, porque como las ratas están en el salón, y yo decía, por Dios, por eso les dije que me da hasta vergüenza, o sea, de verdad hablamos así de otros niños, de las mismas edades, y si fuera el mío al que le están diciendo así, y si nosotros mismos le estamos diciendo, hazle el quite a la norma, ¿qué estamos esperando? Dime. Pero otro punto súper importante, y es que nosotros no nos damos cuenta de eso. Entonces, profe, ¿por qué le están pidiendo el celular en una planeación? O sea, ¿por qué en un cuadro de tareas está apareciendo? Ahí es cuando yo les digo, ese trabajo entre familia y colegio no es porque el colegio sea perfecto, no es porque los profes todos cumplan tal cual lo que debería suceder. Hay unos que los ven utilizando el celular y no les dicen nada, y esa es nuestra insistencia diaria, así como con los papás y así como con los chicos, ¿cierto? Todos estamos es que trabajamos con seres humanos. Entonces, ¿pero qué podemos hacer ahí? Les están pidiendo celular, ¿es necesario o no? Porque claro, ellos, ay Dios mío, pues es que
hasta los 28 años se nos desarrolla el lóbulo prefrontal, ellos van a, por supuesto, y eso puede ser mínimo en una situación, una Miss para un trabajo que estaba mal, todo mal, ¿cierto? Porque pues si no está permitido, no lo puedo poner como herramienta de trabajo, pero de qué manera también yo como papá digo, bueno, pues sí, si lo necesitas, dale, llévalo, y estoy no siguiendo el conducto regular y no atendiendo a Miss, realmente necesitan el celular, porque la política del colegio es clara que no, y ahí la Miss también va a decir, ay, en ballet, o directora de grupo, o director de sección, ¿cierto? O escalemos, o sea, es que de verdad creo que tenemos que entrar en una cultura en la que, pues, nos tenemos que ayudar todos, y al final lo que estamos haciendo es educándonos, porque creo que no educamos solo a los niños, sino toda la comunidad. Dime. Sí. ¿Y cuál es? Por supuesto. Es que eso bien. Los papás vinieron a tirarle el juguete. y ahí a lejos, y eso parece muy charro, pero al final yo qué le dije al niño. Esa situación se me quedó, y más adelante es la cartelera. Y más adelante es el trabajo que tenía que llevar. Y yo sé, a mí también me ha pasado. Y uno se queda con el vacío en el estómago todo el día. ¿Cómo haría? ¿Cómo resolvería? Le toca resolver y le toca aprender. Y ahí es donde los abuelos empiezan a mirarlo a uno como en serio y no se lo vas a llevar. No se lo va a llevar. Y sí, ¿qué pasa? Que la norma a nosotros no nos gusta poner el límite. Que con esto va a cerrar. Y es que creemos que de ese límite depende el amor que mi hijo o mi hija me tiene, la confianza que mi hijo o mi hija me tiene. Y papás, nuestra función no es ser amigos de nuestros hijos ni darles todo lo que ellos pidan. Nuestra función es amarlos con todo el corazón, y si hay algo que implique un esfuerzo grande es mantener el límite. Entonces es más fácil que el límite lo mantenga el colegio y que el policía malo sea el colegio. Entonces yo lo dejo salir con los zapatos naranjados de casa, y el colegio usted le tiene que decir que sus zapatos no se permite. Yo le dejo el celular, pero como usted como colegio no hace nada, ¿usted por qué no se lo quita? Y el rector sí ha sido supremamente claro en no se van a decomisar celulares. O sea, la política está clara, pero los docentes no van a asumir la responsabilidad de celulares de 8 y 10 millones de pesos, que al final van a decir, ese celular no estaba rayado y me lo tiene que pagar, ¿cierto? Entonces, claramente nosotros no decomisamos. Si hay un registro y estamos en ese proceso, y es el primer año de la política de ciudadanía digital, y nos ha costado con los profes, nos ha costado con los papás mucho más, y nos ha costado con los chicos. Pero si no trabajamos en conjunto y si no entendemos que cuando yo tengo que poner el límite lo pongo, no les va a gustar. No, es que ellos quieren pasar bueno, pero pues no es nuestra función darles eso que quieren. No, y realmente ahí, sí, y realmente ahí el problema no era del colegio, era el papá el que le parecía que el uniforme se veía muy feo. ¿Ustedes qué van a hacer con el uniforme? Y el colegio, sí. O sea, digamos que por preferencia, pero es más por facilidad, blanco-negro, ¿cierto? Pero al final lo que el colegio determinó en términos del uniforme es, el uniforme no tiene que ser ni bonito ni feo, porque además eso es un concepto completamente subjetivo, ¿cierto? La estética es completamente subjetiva.
a ti lo que te parece bonito, a mí puede que no me parezca bonito. Entonces el uniforme al final, la discusión sobre el uniforme no es esa. La discusión sobre el uniforme es que sea funcional, ¿cierto? Que sea seguro, que para eso los zapatos, pues los zapatos no por ser naranjados o blancos son más o menos seguros, pero sí, por ejemplo, que no vengan de Crocs, ¿cierto? Porque también teníamos chicos en 11 que venían de Crocs, ¿cierto? O niñas que venían en sandalias o en tacones. No es hasta allá el rango.